Hola a todos, ¿cómo están? Buenas noches. Muchísimas gracias por estar aquí conectados. Mi nombre es Vanessa Tello, soy nutricionista y agradezco muchísimo a Access One y a su Wellness Center que me ha permitido estar acá hoy día con ustedes. El día de hoy vamos a aclarar, vamos a desmentir algunos de los principales mitos de la alimentación porque definitivamente hoy en día estamos como expuestos a mucha información, sobre todo en redes sociales, y no siempre toda esa información es información valiosa, información de valor real. Entonces creo que es muy importante poder aclarar todo esto y poder darles información que realmente los ayude a mejorar su estilo de vida. Entonces aquí yo tengo algunos mitos que hemos ido seleccionando en base a lo que ustedes también nos han escrito. Y uno de los primeros, y de todas maneras algo que me preguntan muchísimo mis pacientes, es sobre el tema de las calorías. Es muy usual que me digan, Vanessa, ¿en base a cuántas calorías está mi plan? ¿O cuántas calorías necesito? Y siempre están también calculando con estos de repente relojes inteligentes, cuántas calorías quemas, y entonces como si fuera una calculadora nuestro cuerpo, ¿no? He comido 1500 calorías en el día, menos 300 que quemé hoy, entonces al final del día voy a estar en déficit, etc. Y creo que este es el primer punto que quisiera tocar. Nuestro cuerpo no es una máquina que funciona como una calculadora o como cualquier tipo de suma y resta, ¿no? O sea, no funciona exactamente de esa manera, porque hay muchos otros factores que tomar en cuenta, como por ejemplo la calidad del alimento, para ver si es que este eleva la glucosa en sangre o no, para ver si es que de repente tiene algún efecto sobre nuestras hormonas. Tiene que haber también el horario en los que estamos comiendo, en el que estamos comiendo el alimento, porque por ejemplo nosotros tenemos un reloj interno que va a regular las hormonas y la asimilación de algunos alimentos, además que hay factores endocrinos. Entonces, lo que quiero llegar aquí con ustedes es que no se obsesionen con las calorías. Las calorías es una herramienta para el nutricionista, pero puede resultar de doble filo, puede ser algo un poco peligroso, jugar con fuego, si lo usa una persona que quizás no sabe mucho al respecto, porque además hay alimentos que son quizás calóricamente densos, es decir, alto en calorías, porque de repente son ricos en grasas buenas, puede ser, no sé, una palta, un salmón, los frutos secos, que pueden ser altos en calorías, y lo que no significa que sean alimentos malos. Entonces, por favor, dejen de contar calorías y obsesionarse con ese tema. Otro punto que me han preguntado mucho también, y sobre todo en estas últimas semanas, es sobre el tema de los edulcorantes no nutritivos, es decir, los edulcorantes sintéticos. Hace poco, la Organización Mundial de la Salud salió a dar un manifiesto acerca de esto. Los edulcorantes es algo que siempre, continuamente, se vienen hablando si es que tienen beneficios o perjuicios para la salud. Los edulcorantes no nutritivos o sintéticos son los edulcorantes como los que se sintetizan a partir de ciertos químicos. Por ejemplo, está el acesulfame, está no quiero decir marcas para no entrar en esos detalles, pero yo estoy seguro de que ustedes saben a quién me refiero. Y el tema con estos edulcorantes sintéticos es que sí generan un daño en nuestro organismo. Los edulcorantes sintéticos se asocian a dañar sobre todo nuestro sistema digestivo, en especial la microbiota. Los edulcorantes sintéticos también se asocian a que pueden incluso dar hasta mayor sensación de hambre, incrementar como la ansiedad, se asocian a ciertas enfermedades, y hay estudios que los relacionan incluso con algunos tipos de cáncer. Entonces, ya saben que de preferencia hay que evitar, eliminar estos edulcorantes. Ahora, la pregunta del millón es como que, o sea, ¿qué hago? ¿Con qué reemplazo el azúcar? ¿Qué uso, no? Y creo que aquí también está el punto en donde tenemos que ver a dónde está yendo esa adicción que podemos tener con el azúcar.
porque si de repente muy ocasionalmente quizás te comes un postre o muy ocasionalmente le pones un poco de miel a tu yogurt o no sé, a cualquier tipo, a tu avena, etcétera, no va a haber ningún problema con eso. El problema es la dependencia que existe y que simplemente por decir, soy adicta al azúcar, quiero dulces, quiero chocolates, quiero, no sé, tortas, etcétera, y como no las quiero con calorías, las voy a usar con edulcorantes. Entonces ahí también ya estamos cayendo en un exceso. Así que el punto va más allá de reeducar nuestra alimentación, reeducar nuestras papilas gustativas, porque ustedes saben que las papilas gustativas, conforme vamos comiendo más dulce, vamos queriendo también creando mayor dependencia hacia el dulce. Entonces, por eso va más allá de si es bueno o es malo, sino también en no caer en excesos, no poner toda nuestra confianza sobre estos edulcorantes y más bien reeducar nuestra alimentación. Espero que haya quedado claro. Otra de las dudas muy comunes y que también es algo que está muy de moda, tiene que ver con el desayuno y con el ayuno. El desayuno. Cuando yo empecé la universidad, por ejemplo, allá en el 2007, aproximadamente, si no me equivoco, el desayuno siempre se hablaba de que era la comida más importante del día, ¿no? Y que una persona no podía tener una alimentación saludable si es que no desayunaba. Entonces, eso sigue quedando como en duda. ¿Es realmente el desayuno la comida más importante o quizás ya no lo es? Y creo que es importante aclarar ahí el concepto también del ayuno. El desayuno, como su mismo nombre lo dice, es romper el ayuno. El ayuno, ese momento en donde no estamos ingiriendo alimentos, es súper importante para nuestro cuerpo porque es un momento en donde el sistema digestivo y nuestras hormonas descansan. Entonces, sí es importante respetar estos momentos de ayuno que pueden ser aproximadamente entre 10 a 12 horas y en algunos casos cuando buscas hacer un ayuno intermitente pueden ser hasta más, 14, 16 horas, etc. Entonces, por lo menos todos tenemos que tener un ayuno de 12 horas, que es un ayuno nocturno, que es en realidad bastante fácil de hacerlo, ¿no? No es nada complicado que de repente cenes a las 8 de la noche y que tomes desayuno a las 9 de la mañana, no es nada complicado. Este es el ayuno nocturno de 12 horas que ya tiene grandes beneficios en nuestra salud. Luego de hablar del ayuno nocturno, hablamos ya de ayunos más prolongados, como de 14, 16 horas. Y con eso, dependiendo de cada persona, podemos ver si es que hacemos el ayuno omitiendo el desayuno o si es que hacemos el ayuno omitiendo la cena. Depende de cada tipo de persona, de sus preferencias, porque nosotros estamos programados de alguna manera a que ciertas personas se inclinen más por preferir alimentos, comer alimentos más de día y otras se inclinan más por comer alimentos más de noche. Esto tiene también que ver con nuestro propio ritmo circadiano, que es nuestro reloj interno. Particularmente, yo amo los desayunos, entonces para mí elegiría el cenar más temprano o si es que hubiera que omitir una comida, sería la cena definitivamente. Pero también pienso que es más saludable ese enfoque del ayuno, ya que nuestro cuerpo, durante las horas de luz, que es una de las primeras formas en las cuales se regula, es donde tiende a mejor metabolizar, por ejemplo, la insulina y las hormonas de la alimentación funcionan mejor durante ese rango del día. No significa igual que esté mal hacer el otro tipo de ayuno. También creo que es importante, hay pros y contras, ¿no? Unos piensan que cuando se hace ayuno simplemente es, ok, no voy a comer desde las, no sé, 10 de la noche hasta las 2 de la tarde y listo. De 2 de la tarde a 10 de la noche me como lo que me provoque o no como, o sea, y tampoco es así, porque la idea es que en ese rango, en esa ventana en la que sí estás comiendo,
puedas incluir alimentos que completen tus requerimientos nutricionales, es decir, tus requerimientos de proteínas, de carbohidratos, de grasas, de vitaminas, de minerales, etc. Entonces, no se trata de comer cualquier cosa durante el tiempo que estás en esa ventana de no ayuno, sino se trata realmente de poder cubrir lo que necesitas, ¿ok? Y por eso es importante también buscar un especialista cuando queremos finalmente empezar a implementar estas herramientas, ¿no? Porque el ayuno no es una dieta, es una herramienta para quizás poder lograr algún objetivo específico, ¿ya? Mucho el ayuno se relaciona hacia la pérdida del peso, ¿no? Pero no necesariamente, también tiene un gran beneficio, por ejemplo, en el sistema hormonal, también tiene un beneficio bastante bueno en el sistema digestivo, entonces hay diferentes enfoques. Ahora, no todas las personas pueden hacer ayuno, eso también es importante que lo sepan y por eso es que es importante buscar un profesional, porque una persona que, por ejemplo, quizás tiene mucha ansiedad, de repente restringirle y hacerle un plan tan cerrado podría generarle mayor ansiedad y al final terminar siendo contraproducente, ¿no? De repente una persona que tiene tanta ansiedad necesita más bien tener ciertas comidas al día, o quizás un niño, ¿no? Un niño que está en una etapa de crecimiento, tampoco de repente sería lo más recomendable poder hacer un plan de ayuno intermitente y sobre todo tan largo, ¿no? Una persona que tenga reflujo, gastritis, habría que también revisar el caso. Entonces, para resumir este tema del ayuno, para finalizar con este tema del ayuno, el ayuno es una herramienta muy poderosa, sobre todo porque tiene un enfoque desde el punto de vista hormonal. Sin embargo, hay que saber utilizarla y recuerden que no se trata de dejar de comer, sino que hay que cubrir los requerimientos que corresponden en esa ventana de ayuno que se ha elegido, ¿ok? Espero que les haya quedado claro ese concepto del ayuno. En realidad, creo que la alimentación siempre es un factor muy importante, ¿no? Es un factor que realmente nos termina siendo un aliado para prevenir cualquier tipo de enfermedad. La alimentación va a poder no solo prevenir, sino también curar. Entonces, no lo dejen de lado, denle la prioridad que corresponde a su alimentación, porque si se ponen a pensar, es algo que hacemos todo el día, todos los días. Y nuestro cuerpo, ¿de qué va a vivir? ¿No? O sea, no puede vivir solamente con aire, necesita en realidad llenarse de nutrientes para poder ir cumpliendo ciertas funciones. Es una máquina extraordinaria, pero hay que cuidarla como cualquier otra máquina. Lamentablemente hay algunas veces en donde esa máquina no, por alguna razón extraña a nosotros, por alguna razón ajena a la alimentación, por alguna razón que a veces no se puede controlar, esta máquina no siempre funciona bien. Y yo les quiero contar el caso. Es un caso que realmente me tocó muchísimo, un caso muy triste y muy cercano, de una niña que ella se fue a emergencias por un fuerte dolor de panza. Nada que podría alarmar a una mamá. Simplemente un dolor de estómago muy fuerte, pero como cualquier otro, ¿no? O sea, nada que pueda llamar mucho la atención. La mamá, definitivamente preocupada igual, pensaba, ok, una indigestión, quizás algo le cayó mal, de repente algún tipo de cólico, alguna vez quizás pensó en gastritis, etc. Lamentablemente, al momento de poder evaluar a esta niña, se dieron cuenta de que lo que tenía era en realidad un tumor en el páncreas. Un tumor en un lugar muy complicado de operar y además el páncreas es un órgano importantísimo. Y, y el problema fue que no se podía operar la niña aquí, ¿no? O sea, no se contaba con ni siquiera la capacidad médica, ni los instrumentos, el hospital. Entonces, no había forma de poder operar a la niña aquí.
La familia, por suerte, contaba con un plan de cobertura internacional y pudieron llevar a la niña a tiempo, gracias a Dios, a uno de los hospitales más importantes en Estados Unidos. Bueno, es la Clínica Mayo, creo que todos lo han escuchado alguna vez. Es una clínica reconocida a nivel mundial y que utilizando la robótica pudieron operar a esa niña a tiempo y salvarle la vida. Esta suerte que tuvo la familia fue en realidad gracias a una sabia decisión, y es que ellos contaban con el seguro internacional de Access One. ¿Qué es Access One? Para los que no lo han escuchado, es un seguro de cobertura internacional que complementa a nuestro plan de salud. Es decir, tú, yo, podemos tener el plan de salud que elijamos, el plan de salud privado, el plan de salud público, etcétera. Pero sin embargo, en Latinoamérica, y lo sabemos en nuestro país, no contamos con las suficientes, no está suficiente avanzado, clínicas, hospitales, no hay la suficiente cobertura, y en realidad poder tener un seguro como este podría realmente salvar la vida a nuestros hijos o a nosotros mismos, ¿no? Lo primero que yo pensé cuando conocí Access One es que esto debe ser carísimo. Pero en realidad, solo por $15 al mes ya puedes tener un seguro de cobertura internacional, ¿no? Hay seguros de $15, de $19, $22, etc. Pero desde $15 al mes, lo que te cuesta una suscripción para ver cable, para ver películas, para escuchar música, $15 al mes y puedes realmente salvar la vida, porque uno nunca sabe, lamentablemente, cuándo te puede tocar. Access One tiene convenio con los mejores hospitales y clínicas, como el Boston Children's Hospital, como el Texas Children's Hospital, como la Clínica Mayo, etcétera. En realidad es una lista muy grande de clínicas, hospitales a donde se puede acceder gracias a esta cobertura internacional y con el precio de $15, que en realidad es bastante, bastante accesible. Yo les voy a dejar aquí toda la información. Van a ver al pie un teléfono, van a ver un correo en donde pueden escribir. Y para todas las personas que tienen DirecTV, tienen un descuento además del 10%, y si contratan más de un solo plan, pueden llegar a un descuento hasta el 15%. Entonces no dejen de pasar esta oportunidad, que si están aquí conectados es por algo definitivamente. Bueno, vamos a pasar a otra parte para terminar ya este masterclass. Vamos a pasar a las preguntas. Yo estoy segura que ustedes están muy interesados por escuchar estas preguntas. Tengo aquí todas las preguntas que me han dejado. Voy a revisarlas, voy a leerlas. Y si tienen más preguntas, también las pueden dejar aquí en el chat y voy a estar revisándolas. A ver, la primera pregunta que me hace Marilyn es: ¿se puede comer carbohidratos todos los días y cuál es la cantidad ideal? Los carbohidratos son como el enemigo aquí de la película, ¿no? Siempre hay muchísimo temor con los carbohidratos. Y lo que sí creo que es importante es que los carbohidratos hay que saber diferenciarlos. Tenemos carbohidratos complejos, carbohidratos con fibra y carbohidratos simples. Los carbohidratos simples son los que elevan mucho la glucosa en la sangre y que fácilmente también nuestro cuerpo en exceso puede acumularlo como grasa, son los que también tienen una relación directa con los triglicéridos y son los carbohidratos que no nos dan beneficios, nos dan energía inmediata, pero una energía inmediata que me siento llena de energía y me caigo, ¿no? Ese es un chocolatito, un caramelo, de repente una gaseosa, una bebida azucarada, etc. Esos carbohidratos son en realidad no para consumo diario. O sea, los puedes consumir porque te provocó muy de vez en cuando, pero no son para consumo diario. Los carbohidratos que sí son idealmente para consumirlo diario son los carbohidratos con un buen aporte de fibra, como todos los granos integrales, como las menestras, como la quinoa, como una avena, como un camote, etc.
Entonces, esos son los carbohidratos que sí debemos incluir siempre en nuestra alimentación. Y dependiendo de tus objetivos, dependiendo de qué buscas, dependiendo de cuánto mides, cuánto pesas, cuánta actividad haces, dependiendo de cómo estás hormonalmente, es que vamos a evaluar la porción. Un truquito que les puedo dar con los carbohidratos es que siempre los acompañen con una fuente de proteína y o una fuente de grasa. De esa manera vamos a disminuir la velocidad de absorción y eso es muy beneficioso para nuestro cuerpo. Otra pregunta que tenemos por aquí. Si tomo todos los días avena y no hago ejercicios, ¿es probable que engorde? Bueno, la avena es un tipo de carbohidrato que en realidad es rico en fibra, lo puedes incluir sin ningún problema. Puedes elegir, por ejemplo, las avenas de grano entero, tienen más aporte de fibra y si no las cocinas, mientras más crudas las consumas, más cantidad de fibra tienen y menos, más lento van a incrementar el azúcar en sangre. Así que no hay ningún problema con que consumas la avena, la puedes consumir todos los días, hagas o no hagas ejercicio, solamente tienes que saber cuál es tu porción de avena y cuál es la porción de carbohidratos que debes consumir durante el día. Estela me dice, he intentado bajar de peso de una y otra manera, pero no lo he logrado. Siempre mantengo el estómago hinchado, porque creo que hasta el agua me engorda. Bueno, Estela, a ver, aquí es un punto importante. Has hablado de estómago hinchado. Creo que hay que diferenciar dos cosas. Una es que hay que diferenciar si realmente estás ganando peso y dos, hay que diferenciar que esta distensión abdominal que pasa muchísimo pero que no hay que normalizarla, puede ser también producto de una alteración en tu microbiota, de una disbiosis. Entonces, con respecto a la pérdida del peso, te recomendaría buscar un especialista para ver si es que realmente estás haciendo una alimentación que vaya acorde con tu objetivo. Hay que ver tu sistema hormonal, cómo está tu sistema hormonal, cómo está tu ciclo menstrual, cómo están esos parámetros, por ejemplo, tiroides, etcétera. Y con respecto a la distensión abdominal, ver si efectivamente cada vez que comes se te hincha la panza, entonces quizás estás teniendo una disbiosis, que es una alteración de todos los microorganismos que viven en nuestro sistema digestivo y que nos pueden generar una panza muy hinchada, gases, algunas molestias, y que parece que estuviéramos como, ay, tengo una panza como si estuviera embarazada de 6 meses. Bueno, probablemente esté lleno, esté más que nada relacionado con el tema de tu microbiota. Ana Cecilia Saavedra me pregunta, ¿la fruta se debe evitar consumir de noche? Bueno, la fruta, o sea, es decir, que si yo me como una manzana a las 8 de la mañana o a las 8 de la noche, la manzana no va a cambiar. Pero nuestro cuerpo, como les explicaba, tiene una sensibilidad a la insulina que funciona normalmente mejor de día, porque se regula por los niveles de melatonina y eso tiene que ver directamente con la luz. Entonces, lo ideal es que tu cuerpo absorbe mejor o asimila mejor los carbohidratos en la primera parte del día, lo cual no significa que no lo puedas consumir de noche. Sí es importante que tomes en cuenta qué has comido durante todo el día, ¿no? Porque si durante todo el día comiste, no sé, de repente desayuno pan y luego en la media mañana te comiste un sándwich y luego en el almuerzo un arroz chaufa y luego en la media tarde te comiste un queque y en la cena quieres comer más carbohidratos, entonces no creo que sería lo más beneficioso. Creo que es importante que lleves un balance de todo tu día, pero la fruta no va a ser la culpable de que tú subas de peso. En realidad, fíjate más el arroz chaufa, el quequito, las bebidas azucaradas, etcétera, ¿no? Y si es que solo estás comiendo fruta de noche, entonces ¿dónde está tu aporte de proteína, de grasas buenas? O sea, fíjate también si es que estarías balanceando tu alimentación. Eh, a ver, me preguntan aquí también otro con la fruta. ¿Comer plátano engorda? O sea, creo que ya lo respondimos. El plátano también es un alimento buenísimo, con grandes propiedades, o sea que no hay ningún problema con el plátano. Volvemos de nuevo al momento del día, a tus objetivos, a las porciones. Creo que eso es lo más importante. A ver, vamos a ver qué preguntas más tenemos por aquí. ¿Es malo consumir pan todos los días? Creo que el tema con el pan particularmente es que estaríamos basando nuestra alimentación con un solo tipo de cereal, que es el trigo. Entonces hay mil, o sea, bueno, no mil, pero hay muchos más opciones de cereales que podemos incluir, ¿no? O sea, puedes incluir la quinoa, que es un pseudo cereal, puedes incluir, no sé, el centeno, el maíz, puedes incluir incluso papa, camote, o sea, avena. Entonces,
realmente puedes hacer tu alimentación mucho más rica, mucho más nutritiva, sin tener que recurrir todos los días al pan, que además es un alimento que no es que sea malo, pero es un alimento que igual termina siendo envasado y sintético, ¿no? Em, ¿Qué aceite es el mejor para cocinar? Esta pregunta se parece un poquito a la reflexión que hicimos del azúcar. En realidad, lo ideal sería no usar aceite, pero sí, es verdad que a veces sí se necesita algún tipo de aceite, ¿no? Lo ideal es hacerlo con la misma grasita del propio alimento, por ejemplo, en el caso del pollo, de la carne, etcétera. Tener una buena sartén o una buena olla que ayude a que no se peguen los alimentos, sellarlo de manera adecuada, ir agregando un poquito de líquido para que de alguna manera no se pegue. Si de todos modos necesitas usar algún tipo de aceite, hay que usar aceites que soporten altas temperaturas. Entonces, por ejemplo, el aceite de coco soporta altas temperaturas, pero sin embargo es una grasa saturada, lo cual significa que hay que usarlo muy poco o evitar usarlo. Luego, el aceite de palta es una excelente fuente de grasa también, que soporta muy buenas altas temperaturas, sin embargo el problema es que es un poco caro. Entonces, todos tienen sus pros y contras. El aceite de oliva también podría ser una alternativa porque también va bien con la temperatura. El único problema con el aceite de oliva es que al momento de calentarlo pierde algunos de sus beneficios como sus vitaminas o sus antioxidantes. Así que mi recomendación sería evitar, en la medida de lo posible, tratar de no usar aceite para cocinar. Si lo vas a hacer, usa cualquiera de estas opciones que te he mencionado, pero acostúmbrate también a hacer preparaciones, como te comento, sin usar aceite o al horno o de repente salteados en donde no tengas que abusar del aceite. A ver. El tema de los ovarios poliquísticos. No pueden, las personas con ovarios poliquísticos no pueden bajar de peso. ¿Por qué? El síndrome de ovario poliquístico normalmente también está relacionado con la resistencia a la insulina. Entonces, tienen de alguna manera, están muy en conjuntos en un síndrome y si una persona que tiene resistencia a la insulina tiene una dificultad mayor por perder peso. Y se convierte en un círculo vicioso porque para revertir esta resistencia a la insulina hay que esperar, o sea, hay que perder peso y para perder peso lo ideal sería no tener la resistencia a la insulina. Entonces, en algunos momentos sí es necesaria la suplementación, la medicación, en algunos casos. También es súper importante en estos pacientes que tengan buenas horas de ayuno, que respeten sus horas de ayuno, que su alimentación sea más baja en carbohidratos, que acompañen sus carbohidratos con grasas buenas. Eh, Esas serían como mis mayores recomendaciones. Hay que visitar a un médico y sacarse análisis, visitar a un endocrino para ver si es que necesita algún tipo de control. A ver, vamos a ver qué otra pregunta tenemos por aquí. A ver, ¿qué alimentos pueden consumir los prediabéticos? Los prediabéticos en realidad son las personas que también se le conoce como que tienen una resistencia a la insulina y tienen que ver con lo que les comenté hace un rato, ¿no? Es el control de los carbohidratos, sobre todo eliminar los carbohidratos simples, que son los que ya les comenté que se absorben muy rápido. Eh, es importante en ellos con un buen aporte de grasas buenas para regular esos picos que se puedan generar de glucosa al momento de comer. Definitivamente no es que tengas que erradicar por completo los carbohidratos, sino elegir los carbohidratos adecuadamente y en algunos casos sí es necesario acompañarlo con la medicación. Hay que verlo con el médico. ¿Qué hago para bajar la barriga si estoy haciendo ejercicios y no veo resultados? Creo que lo importante es que sepas que ejercicio y alimentación van de la mano. Son una pareja de esposos fieles y que no se pueden separar. Para que tú puedas realmente ver resultados, hay que trabajar así. Porque incluso hay esa frase popular, ¿no? Los abdominales se forman en la cocina. Y realmente eso es totalmente cierto, ¿no? O sea, hay que ver cómo está tu aporte, por ejemplo, de carbohidratos simples, si es que quizás tienes alguna predisposición de resistencia a la insulina que te haga acumular grasa en la zona abdominal.
Definitivamente el alcohol también tiene muchísimo que ver con la grasa que se genera en la zona abdominal. La grasa que se genera en la zona abdominal es la grasa que tiene relación con la grasa visceral, es la grasa que tiene contacto directo con el órgano y que además inflama mucho y que tiene la mayor relación con enfermedades cardiovasculares, con diabetes, etc. Así que bueno, espero haber podido ayudarlos, aclarar algunas dudas. Agradezco muchísimo a Access One y a su Wellness Center por haberme dado la invitación de poder haber estado hoy día con ustedes y a todos ustedes los que se han podido conectar. Espero que les haya gustado toda esta información y no olviden que van a quedar aquí todos los teléfonos de contacto y el correo para que puedan valorar esa información tan importante que les he contado el día de hoy del plan de cobertura internacional, que podría complementar muy bien su plan de salud y podría ser una alternativa realmente 100% recomendada para sentirnos seguros siempre. Muchísimas gracias y esperamos que nos podamos volver a conectar pronto. Gracias. Para ti, proteger a tu familia es lo más importante. Para nosotros, también. Access One es la cobertura médica internacional que te permite acceder a los mejores hospitales de Estados Unidos para realizarte cualquier intervención quirúrgica o tratamiento de alta complejidad. Te acompañamos desde el primer contacto hasta tu regreso a casa. Access One, el primer paso a una tranquilidad de excelencia. Conoce los beneficios exclusivos para clientes DirecTV en accessone.us/DirecTV.